Hola, ¿qué tal amigos de Total Pedagogía MX Pedagogía? Bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a realizar un pizarrón de forma casera, económica y con estos sencillos elementos. Antes de iniciar este video, no olviden darle like, comentar, compartir y suscribirse a este canal, Total Pedagogía MX Pedagogía. Ahora sí, yo aquí en la mesa ya tengo los elementos que vamos a ocupar. El primer elemento que vamos a utilizar va a ser un trozo de cartón. Dependiendo del tamaño del pizarrón que ustedes quieran, va a ser el tamaño de este cartón. Para este video yo voy a utilizar este cartón que realmente está muy pequeño. También vamos a utilizar papel América u hojas blancas. Yo en este caso, por motivos del COVID, no pude salir a la papelería, pero voy a utilizar estas hojas blancas también para reciclarlas. Y voy a utilizar únicamente la parte de atrás. También vamos a utilizar papel Contact o Pegasolo. El tamaño de este papel también depende del tamaño del pizarrón que ustedes quieran. Vamos a utilizar también tijeras, Durex o masking. Y por último también vamos a utilizar un pintarrón. Otra cosa muy importante que vamos a necesitar va a ser un trapo o una franela para que nos sirva como borrador. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es forrar nuestro cuadrito de cartón. Como les digo, yo voy a reutilizar estas hojas blancas y voy a utilizar esta parte. Ok, ya lo tenemos de esta manera. Ya tenemos forrado nuestro cartón. Ahora lo que sigue es forrarlo, pero con el papel Contact o Pegasolo.
Ya que tenemos nuestro pizarrón de esta manera, lo único que vamos a hacer es al papel contact le vamos a hacer los dobleces. Y listo, amigos, prácticamente así ya quedó nuestro pizarrón. Recuerden, lo hicimos con un cartón, después lo forramos de blanco. Yo utilicé hojas blancas recicladas y encima le puse papel contact transparente. Ustedes pueden utilizar su cartón del tamaño que quieran. Puede ser un cartón pequeño como este, o puede ser uno más grande. Para forrarlo de blanco, ustedes pueden utilizar papel América, o también pueden reciclar estas hojas blancas. Y para la parte del forro, yo utilicé papel contact, pero también pueden utilizar Pegasolo. Entonces ya por último, lo único que nos queda hacer es utilizar este pizarroncito. Y listo, así queda nuestro pizarrón. Está bastante pequeño, pero está muy funcional. Se puede realizar con material que tienen en su casa, como les digo, el cartón, también las hojas recicladas. Quizá lo único que tendrían que comprar es el Pegasolo o el papel contact, pero para hacer un pizarrón casero está bastante bien. Y ya por último podemos utilizar una franela o un trapo para borrar lo que hemos escrito. Ahorita yo estoy utilizando papel y prácticamente lo borra, pero queda un poquito manchado. Recomendable es que a la servilleta le echen agua. Pues bueno, amigos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden dejar un like, comentar este video, compartirlo también para todos aquellos que quieran realizar un pizarrón casero. Suscríbanse a este canal y nos vemos pronto en otro video.